declaraciones de renta, y antes de eso, un poquito antes, la de 151. Era la única forma que tenía Hacienda de darse cuenta qué era lo que hacían los contribuyentes. Sí, pero sabemos que la de 151, más de unas personas o más de una empresa se llamaban, se ponían de acuerdo para que iban a declarar y demás. Porque inicialmente la de 151 sí generó réditos para Hacienda, porque salieron un montón de sombras y un montón de ajustes. Cuando la gente entendió qué era lo que estaban haciendo, ya después ya no. Dejó de ser tan eficiente. Pero igual, Hacienda estuvo ciego durante muchos años. Porque solo era lo que nosotros le queríamos decir. En el momento que implementan factura electrónica, ya ellos tienen los datos en tiempo real. Yo emito la factura y primero va a Hacienda antes que a mi cliente. Entonces ya Hacienda tiene los datos. Entonces ya ellos pueden hacer Big Data. ¿Qué significa Big Data? Ellos agarran la información de todos los contribuyentes, pueden hacer sus cálculos y decir, no, es que Jorge Morales se está presentando mal. Porque de hecho, en la misma contabilidad de él, se ve que está comprando un servicio médico que no es deducible. Entonces ya tengo esa información en tiempo real. ¿Cómo sabía tributación que yo tenía un servicio médico antes de factura electrónica? Tenía que ir a auditarme para darse cuenta. ¿Y cuál era la capacidad de Hacienda para hacer auditorías? Muy baja. Casi era más fácil pegarse a la lotería que Hacienda lo auditara a uno. La cantidad de auditores que tenía Hacienda por contribuyente es insignificante. Hablemos que en Costa Rica pueden haber de 900,000 a 1,000,000 de contribuyentes. Y funcionarios de Hacienda total, 3,000. Auditores, 200, 300, 400. Para 1,000,000 de contribuyentes. Entonces la posibilidad de que nos auditaran era muy baja. Pero ya con esta herramienta, donde ellos tienen la información, ya no ocupan auditarnos. ¿De acuerdo? Ya tributación tiene los datos, ya ellos pueden ver y pueden hacer una sombra en tiempo real y decir, mira, esa declaración que presentó Jorge Morales, según los XML que él tiene, como que no cuadra. Como que hay algo que no está bien. Entonces ya podemos mandarle un correo y decirle, don Jorge, venga, explíquenos por qué si yo tengo esto, usted tiene esto. Ya son más precisos, pueden hacer controles masivos y procesos más precisos y más rápidos, porque ya tienen los datos. Inclusive antes que nosotros presentemos la declaración, ya ellos tienen la declaración montada, pueden tenerla. Claro, ahora con este problema que tienen, tal vez se va a atrasar un poquito este proceso, pero pueden tenerla, pueden llegar a tenerla. De hecho, esa es la idea. Entonces, veamos que Hacienda va a usar esa información para evaluar nuestro trabajo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como contadores? Resulta que nosotros en la empresa y a nivel de contador emitimos en XML, ¿verdad? Recibimos en XML. Perfecto. ¿Cómo hacemos el registro? En el sistema. Imprimimos el PDF y lo registramos. Es como si estuviéramos antes del 2018, que nos llegaba la facturita en papel y lo registrábamos. Eso es lo que estamos haciendo, o la mayoría de los contadores es lo que están haciendo. ¿Por qué hacemos eso? Porque resulta que los software que se usaban antes de factura electrónica estaban diseñados de esta forma. ¿Cómo? Todos eran los módulos, ya estaban diseñados, ya tenían muchos años de estar en la calle, ya estaban funcionando muy bien, estamos de acuerdo, estaban funcionando muy bien. Y usted le llegaba una factura de gastos, se entraba al módulo de cuenta por pagar, registraba el gasto contra la cuenta por pagar o la compra, ¿verdad? Y ya se emitía eso a contabilidad. Esa era la forma tradicional y esa es la forma que se usa hoy también. ¿Qué pasó después de factura electrónica? Los informáticos tuvieron que dar una solución. ¿Cuál fue la solución? Crearon un API. Un API es una herramienta para comunicar programas, donde el programa le pide unos datos, los envía para la plataforma de Hacienda. Entonces tenemos un API que comunica el software que ya existía con la metodología que ya existía, que hemos usado varios años o muchos años, con una herramienta moderna para tributación, que lo que hace es darle los datos que necesita para crear la factura electrónica, y tenemos una interfase donde vemos las facturas electrónicas que recibimos, que las validamos con Hacienda y nos dice, usted emitió esto y usted recibió esto. Eso es lo que tenemos en muchos casos. Pero los software que están en la calle o que todavía están, lo que hicieron fue una adaptación, un parche. Ahora, ¿es un buen esfuerzo? Sí.
muy válido, sí. ¿Nos funciona? También. ¿De acuerdo? Pero el problema es que en muchos casos estamos haciendo lo mismo, registrando con el PDF. Y eso se da en multitud de empresas. Ustedes pueden consultar en cualquier empresa y muchas veces se da eso. Ahora, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal para nosotros? Ok, primero que todo tenemos que tener claro que a nivel empresarial, esto, lo que hacemos es que la factura llega al correo, ¿verdad? Hay que validarla. ¿Cómo? La reenviamos o la bajamos y la subimos a la plataforma, ¿cierto? Se registra en el módulo y de ahí en adelante es igual a 2018, para atrás, ¿verdad? Es el mismo proceso contable. ¿Qué implicaciones tiene eso? Primero, necesitamos más tiempo para hacer un proceso adicional, que es el de reenviar las facturas, bajarlas y procesarlas. Necesitamos rastrear las facturas que no nos ha llegado el XML, porque sí sabemos y tenemos claro los contadores que el documento o el elemento válido para Hacienda es el XML, pero el registro contable lo hacemos con el PDF. Entonces nos puede llegar el PDF, por un ejemplo, llega un supermercado, llega el producto a la bodega con el PDF, ¿verdad? Lo reciben, o sea, con el papel, lo reciben, y ese papel con el recibido llega arriba a contabilidad, ¿verdad? Que es lo que llamamos, y en contabilidad se registra la compra y se mete en el inventario. El proceso fue manual, pero yo como contador tengo que ver, una vez que está registrado en el inventario, que eso me haya llegado a mí al correo, y que yo lo haya validado, y que la XML venga correcto, porque puede venir corrupto, ¿verdad? Y que venga con la cédula correcta, o sea, que sea válido para mí. Si no me llega, tengo que andar rastreándolo. Ahora, con un proveedor recurrente no hay tanto problema porque esa ya es etapa superada. Pero ¿qué pasa con los proveedores nuevos? Digamos que yo tengo un ruteo y entonces tengo una ruta ya en Ojancha y va a una bomba ya que nunca hemos tratado y no llega la factura. Me llega el PDF porque en la liquidación de gastos me llega la facturita, pero no me llega el XML, entonces hay que empezar a rastrear esa factura. Entonces es un trabajo adicional, que los contadores somos los que tenemos que hacerlo. Se mantiene la posibilidad del error humano. ¿Por qué? Porque somos humanos los que intervenimos en el proceso. Somos nosotros los que estamos registrando y registrando todos los días y podemos equivocarnos. Y también se incrementa la necesidad de controles internos más eficaces para el no pago doble de facturas. ¿Por qué lo menciono? Porque antes de factura electrónica, ¿cuál era la forma inequívoca que teníamos en cuentas por pagar y tesorería para saber que no se iba a pagar una factura doble? Era muy simple, la factura blanca. Si no venía la factura blanca, había un problema. ¿Por qué no llegó la factura blanca? Primero esa era la deducible y segundo era la original, con esa yo pago, ¿de acuerdo? Ahora, hoy por hoy, ¿cuántas veces puedo imprimir la factura original? Las que yo quiera. Porque nada más el PDF dice original, lo imprimo y lo mando a pagar las veces que yo quiera. Si los controles internos fallan, se pagan dobles, triples o veces que sean. Entonces todavía hay más trabajo en el procesamiento y en el control de los pagos. Entonces vea lo delicado de que esta situación del avance tecnológico que le benefició mucho a Hacienda, ¿sí? Porque ellos ya tienen los datos de nosotros, nos complicó la vida a nosotros. Ahora, sumémosle a esto reforma fiscal donde un montón de clientes, contabilidades a destajo, que se hacían en fin de año, ¿verdad? Ahora son mensuales. Entonces tenemos que recibir las facturas todos los meses, hacer el cálculo del IVA, presentar la declaración, ¿verdad? Presentar la declaración del IVA. Multiplíquelo por la cantidad de clientes que ustedes tienen. Si yo tengo 10 clientes, está bonito, ¿verdad? Me la juego. Pero si tengo 50, si tengo 100, hay despachos que tienen 300. Entonces, pasaron de tener tal vez un 20% de su cartera mensual, de que era impuesto de ventas, a un 100%. Entonces el trabajo se multiplicó, el costo operativo se multiplicó. Ya hay que meter asistentes, es cierto, cobramos un poquito más todos los meses, eso es cierto. Pero lo que pasa es que eso muchas veces no compensa el costo operativo de tener que contratar un montón de gente para hacer esos procesos de verificación y validación. Igual, imagínense que nosotros tengamos 100 clientes y cada uno tiene una plataforma de facturación diferente. Tenemos que entrar a 100 plataformas diferentes, 100 claves, 100 usuarios,
100 borradores del IVA que hay que revisarlos todos, ¿verdad? Porque hay que verificar si todo está correcto o no está correcto para ver si se clasificó o no se clasificó, porque todas las plataformas son diferentes. Algunas son más precisas que otras, todas hacen su trabajo, perfecto, pero el problema es para nosotros, porque el cliente nada más dice, ve, yo voy a facturar con esto, tome, este es el usuario, y ya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? De ahí, entrar a la plataforma y sacar la información, no nos queda otra opción. Entonces multipliquemos esos problemas por la cantidad de clientes que tengamos. Tenemos 300 clientes, son 300 problemas todos los meses. ¿Cuántos asistentes o cuántas personas necesitamos en una oficina para darle atención a 100 clientes? Antes, nosotros muchas veces lo que se hacía en final de año es que uno reforzaba para el cierre fiscal, porque eran los clientes anuales los que llegaban con esa bola de trabajo, ¿verdad? Pero durante el año uno iba ahí, uno se la jugaba. Viene la reforma fiscal, despuesito de factura electrónica, y nos obliga a cambiar nuestra vida completamente. Tenemos un cambio tecnológico, tenemos un cambio legal, que vino a hacer que nuestro trabajo aumentara, se exponenciara nuestro trabajo. Entonces, hay que tener más cuidado porque ahora cada declaración no presentada es una multa. Entonces, todos los días tenemos mucha posibilidad de cometer errores, y aquí es donde mencionamos que se mantiene y se multiplica la posibilidad del error humano. Precisamente al tener tantos procesos que hay que hacer, el tiempo adicional del procesamiento contable, ¿verdad? En una contabilidad de estajo, la necesidad de rastrear las facturas que no llegan, porque ya no es a un cliente, es a 100, o a 300, o a 50. La posibilidad del error humano se multiplica. ¿Por qué? Porque antes era yo el que hacía las contabilidades, ahora yo ocupo que me ayuden. Entonces, ese cupo que me ayuden implica que yo tengo personas que también, muchas veces estoy formando, que también van a cometer errores, porque también son humanos. Entonces, si yo cometo error con un montón de años de experiencia, y con un montón de capacitación y demás, ahora imagínense la gente que está con nosotros, que están empezando y que se están formando. También van a cometer un montón de errores. ¿Y quién es el responsable de todos esos errores? El contador. Porque al final de cuentas, el cliente, ¿a quién le va a reclamar? A nosotros. Y por supuesto, esto conlleva un lógico incremento de costos operativos. ¿Por qué? Porque tenemos que contratar personal, tenemos que mejorar sistemas, computadoras, equipos, muchas veces hay que trabajar horas extras, ¿verdad? Muchas veces hay oficinas que han contratado personas nada más para estar descargando facturas, y empresas tienen personas específicas solo para descargar facturas y subir. Entonces eso es un costo adicional carísimo. ¿Por qué? Porque ese trabajo no genera un valor agregado real. Es nada más para cumplir el proceso básico. Ahora, ¿es necesario hacerlo? Sí. ¿Es obligatorio hacerlo? También. Pero entonces aquí es donde nosotros tenemos que analizar. Si nosotros hemos invertido tantísimos años en capacitación y en estudios, porque para llegar a ser contador se ocupan por lo menos 5 años de estudio continuo, ¿verdad?, en la carrera, las capacitaciones en el colegio, las especializaciones, las maestrías, o sea, son un montón de años de trabajo para que nuestro trabajo se resuma en descargar facturas y subir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y ahí es donde vamos al tema de la imagen inicial, de arrastrar la carreta, porque no tenemos tiempo, y el tiempo para nosotros como contadores es el recurso más valioso, después de nuestro conocimiento, pero si nosotros no tenemos tiempo, no podemos aplicar nuestro conocimiento. Pero veamos qué es lo que está pasando realmente. Hay un cambio tecnológico importante que a la hora de aplicarlos a las herramientas que existían en ese momento en el mercado, lo que vinieron a generar fue una recarga de trabajo para la parte contable. Y es cierto. Es una recarga de trabajo porque entraron un montón de procesos operativos adicionales que no generan valor agregado, pero sí nos quitan un montón de tiempo. O sea, y ahora lo que hace el contador es correr con el IVA los primeros 15 días del mes para subir un montón de declaraciones y que el cliente pague. Y los siguientes 15 días prácticamente estamos
borrando deudas con tributación y con Travi, y arreglando todas esas cositas. ¿En qué momento realmente hacemos contabilidad? ¿En qué momento nosotros le damos ese valor agregado que adquirimos nosotros en capacitación y estudio a nuestro cliente? Y ahí es donde viene el gran problema. ¿Qué pasa con nuestra carrera hacia el público? Nosotros sabemos que la labor que nosotros hacemos es muy valiosa y que nosotros somos una gran herramienta para el cliente. Pero si nosotros no tenemos tiempo para asesorar a nuestro cliente, para darle acompañamiento, el cliente nada más ve que nuestro trabajo es bajar facturitas, subir facturitas, presentar la declaración y cobrar. Entonces hay un descontento. Todo esto viene porque precisamente no hemos aprovechado el cambio tecnológico. Entonces vean el montón de situaciones que afectan nuestra vida por un cambio tecnológico que se dio en el 2018. Entonces, suena feo, pero muchas veces nosotros lo que hacemos es nada más sumar papeles y presentar una declaración, porque es lo que nos da tiempo. Y para cumplir la tributación y para cumplir lo básico al cliente, es lo que nos da nuestras fuerzas para poder hacer. Y eso que estamos saliendo tardísimo, trabajando fines de semana y trabajando tardísimo todos los días. Y aún así no salimos. Entonces, ahí es donde viene el problema. Vamos a ver un ejemplo. Ok. Eso es una factura de compra de nuestra compañía. Vea que se compró el 30 del 4, una a las 10 y 11 de la mañana y otra a las 10 y 39 el mismo día. Resulta que es el mismo proveedor. Tuvimos que borrar el nombre por temas de reservas, ¿verdad? Pero es el mismo proveedor y es lo mismo que estamos comprando. Bueno, parecido. Pintura en una y unos cables de comunicación, unas cosillas ahí de ferretería. Para hacer un mantenimiento que estábamos haciendo en las oficinas. Perfecto. Nosotros como contadores, cuando vemos esto, lo que hacemos es ver quién es nuestro proveedor, ingresar en el sistema, buscar el proveedor, ingresar el número de factura, ¿verdad? La fecha, el monto y el concepto, mantenimiento de edificio o mantenimiento de oficinas. Perfecto. Con una factura. Me llega la otra factura, lo que hago es exactamente lo mismo. Es el mismo proveedor, le cambio el número de factura, le pongo un monto diferente y el concepto, mantenimiento de edificio. Exactamente lo mismo. Entonces, al final de cuentas, nosotros cuando estamos en ese proceso, lo que estamos siendo somos traductores o intérpretes de nuestro sistema a los documentos que nos están llegando. Al final de cuentas es eso. Estamos interpretando lo que dice la factura para decírselo a nuestro sistema para que después me dé un estado de resultados o un balance general. ¿Cierto? Ok. ¿Qué hace Hacienda? Hacienda busca los elementos. Entonces nosotros, por medio de un software especializado, podemos lograr eso, que el software registre por nosotros. Que llegue la facturita de la bomba, que es combustible, y siempre registre combustible, porque siempre es combustible. O sea, uno no va a la bomba a comprar servicios profesionales, uno va a comprar gasolina. Entonces, pasamos horas y horas y horas de nuestro trabajo sentados diciéndole a la computadora, compré combustible, compré combustible, compré combustible, todo el día. A crédito, a crédito, a crédito. Y resulta que el XML dice si lo compré a crédito o de contado y dice cuántos días de crédito me dieron. O sea, el XML lo dice, pero nosotros tenemos que decirle al sistema, compré combustible de contado, compré combustible de contado. Y en eso nos la tiramos todo el día, todos los días, registrando. ¿Cuánto tiempo invertimos en hacer un trabajo repetitivo sin valor agregado? Ahora, el problema es que ese trabajo repetitivo y sin valor agregado es el trabajo fundamental de nosotros. Si nosotros no hacemos ese registro bien hecho, a tiempo y en forma, no podemos sacar las declaraciones, no podemos sacar estados financieros, no podemos sacar nada. Y ese es el meollo del asunto.
El cambio tecnológico se dio en la base de nuestro trabajo, no en la cúspide. Entonces nos complicó la base de nuestro trabajo, que es el registro, que es exactamente lo que le interesa a Hacienda, el registro. Entonces, si nosotros tenemos un software que valida la factura con Hacienda, lee el XML de los campitos, lo interpreta, porque sabe que Jorge Morales lo que vende son servicios contables, entonces una empresa que contrata a Jorge Morales, son servicios contables, en esencia, o por lo menos la mayor cantidad de las veces. Ya con solo eso es un montón de tiempo que nos ahorramos. La registra, y como dice que es a crédito a 8 días, la registra a crédito a 8 días, porque el mismo XML dice esos datos. El sistema lo puede leer, debe tener la capacidad de hacerlo. Entonces lo registra inclusive hasta en cuentas por pagar. ¿Cuánto trabajo nos evitamos nosotros? Ok, y aquí es donde nosotros tenemos que de verdad analizar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo queremos hacerlo. ¿Queremos ponerle rueda a la carreta o vamos a seguir con ruedas cuadradas? Un software que utilice a como debe ser el XML permite la automatización de los registros contables. Totalmente automatizado. O sea, llega la factura, lo reconoce y lo registra. ¿Por qué? Porque él aprende, él lleva el control, él lleva los registros. No vamos a decir que es inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no ha llegado aquí, pero sí por reglas y parámetros, que los software trabajan así. Menos tiempo operativo en el registro de transacciones, por ende, menos costos. ¿De acuerdo? Disminuye la posibilidad de error humano, porque ya con la regla que nosotros creamos, el sistema interpreta y uno por cansancio no se va a equivocar, o tal vez que no interpretó bien un documento, entonces no lo registró como tiene que ser. Permite redireccionar recursos en procesos de mayor valor agregado. ¿Qué significa esto? Y eso es muy importante. Nuestro recurso más valioso es el tiempo. Y si nosotros estamos todo el día digitando y digitando y registrando, y ya no tenemos que hacerlo, o se disminuye el mínimo, podemos utilizar ese tiempo para atender a nuestros clientes. Podemos asesorarlos, podemos acompañarlos, podemos llamarlos de vez en cuando. Mira, don Jorge, sí, es que queremos discutir un tema de sus números para ir adelantándonos al cierre. Ese de verdad es nuestro trabajo, o debería ser nuestro trabajo, acompañar al cliente. Para eso es que estudiamos tanto, y para eso es que nos preparamos y nos capacitamos, para poder darle una mejor asesoría y buenos consejos a nuestros clientes. Si nosotros nos quitamos o disminuimos al mínimo la realidad o el tiempo que usamos en el procesamiento contable de los documentos, podemos utilizar ese tiempo en atender a nuestros clientes, o inclusive de nuestros asistentes. Los asistentes que trabajan en nuestras oficinas, si ya no tienen tanto trabajo manual que hacer, podemos ponerlos a que aprendan contabilidad, a que hagan las partes más bonitas de la contabilidad, que analicen estados financieros, revisar en conjunto si se están aplicando bien las normas o no en una contabilidad, capacitarnos internamente, buscar más clientes, crecer. Que eso es un problema que tenemos en las oficinas contables, los contadores a destajo. Muchas veces llega un cliente de cierto tamaño, de cierta envergadura, y para nosotros decirle que sí, le vamos a aceptar como cliente o que le vamos a llevar la contabilidad, pensamos primero, bueno, para llevar a este cliente necesito contratar a una persona más porque ya no doy, ya estoy topado, ¿verdad? Entonces, si yo estoy topado, ¿cómo voy a llevar un cliente tan grande? Una de dos, o dejo de dormir del todo o contrato a una persona. Pero resulta que contratar a esa persona me sale más caro que lo que le voy a cobrar a ese cliente, ¿verdad? Entonces, de entrada entro perdiendo. O pierdo sueño o pierdo plata, pero ya entré perdiendo. Entonces, tengo que ponerle a conseguir otros clientes para equiparar ese costo adicional que tengo de una persona nueva. Entonces, muchas veces optamos por decir, mira, mejor no me puedo comprometer con usted porque no tengo chance.
Y de hecho, eso es una de las preguntas principales que los clientes le dicen a uno cuando estamos negociando. ¿Y usted tiene chance? ¿Tiene tiempo? Porque saben que los contadores estamos topados de tiempo. Entonces, lo primero que pregunta es, ¿tiene tiempo para atenderme? Porque al final de cuentas, nos paguen una contabilidad de estajo mínima de 1 hora, o nos paguen $500, $1000, todos requieren tiempo, porque los números para todo el mundo son importantes, sus propios números. Entonces, todos requieren tiempo, todos requieren de nuestra guía, de nuestro acompañamiento. Y eso es lo que pagan. No lo que, ellos no pagan que nosotros sumemos facturas. Entonces, cuando disminuimos ese tiempo de registro, podemos redireccionar a esos valores agregados que ya los clientes se van a sentir más satisfechos con nuestro trabajo. Tenemos una contabilidad más fiable respecto a la información que posee Hacienda del contribuyente. ¿Por qué? Antes Hacienda lo que hacía era una sombra con la de 151 y lo comparaba con la declaración de nosotros. Y de ahí sacaba diferencias. Ahora ellos tienen la información primero que nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacerle una sombra a Hacienda para saber cómo va la cosa. Nosotros somos los que tenemos que hacer una sombra a Hacienda. Pero si nuestros registros van solo con el PDF y se nos va algo, no sabemos qué tiene Hacienda, podemos fallar en lo que tiene Hacienda. Entonces, con un software que esté vinculado estrechamente al XML, podemos hacerle una sombra a Hacienda. Entonces, es más seguro las decisiones que nosotros vamos a tomar o los consejos que le vamos a dar a nuestro cliente con respecto a cómo lo ve Hacienda él. Resulta que antes las empresas registraban, no sé, ciertos descuentos que hacían por notas de crédito financieras, las registraban en un gasto. Entró factura electrónica, entonces hacían notas de crédito y los seguían contemplando como gasto, pero resulta que para Hacienda eso es una disminución de ingreso y esa disminución de ingreso afecta el IVA, pero nosotros lo registramos como un gasto y tenemos los ingresos inflados con respecto a lo que dice Hacienda, porque Hacienda lee el XML o lo interpreta diferente a nosotros, porque nosotros lo registramos como lo hemos venido haciendo siempre en el software normal. Y ahí es donde se generan las pequeñas diferencias que va a hacer que un pronto a otro llegue un correíto de Hacienda y que nos diga, mira, vengan, tengo un enredo. Hay una diferencia. Y uno lo que menos quiere, y yo me imagino que todo el mundo le enciende una velita a un santo todas las noches, es que Hacienda nunca llame. Si llama, vamos, no hay problema. Pero ojalá que nunca llamen. Porque en el momento que llaman, también el cliente empieza a dudar, ¿usted está haciendo bien mi trabajo? Y tal vez sí lo estamos haciendo bien, pero entonces lo que hay que hacer es ver qué es lo que tiene Hacienda con respecto a nuestro cliente o a la empresa, para nosotros llevar un paralelo y poder anticiparnos a los movimientos de Hacienda y poder reaccionar correctamente. Entonces para eso necesitamos una herramienta fiable. Mayor capacidad de atender clientes sin necesidad de aumento de costos, lo que le mencionaba. Si el proceso de registro contable, que es lo que nos lleva a nosotros más tiempo, lo hace el software o lo hace una herramienta, si llega un cliente, 2, 3, ese trabajo, el grueso, lo va a hacer el software, entonces no necesita invertir tanto tiempo. Entonces tal vez no necesite contratar recurso adicional. Entonces genera más rentabilidad para nuestra oficina, para la operación. Y, por supuesto, mayor capacidad de procesamiento de información en menor tiempo. La computadora no descansa. Entonces, va procesando conforme va llegando. Mientras que nosotros nos llegan 100 facturas para registrarlas, se nos lleva todo el día. La computadora dura media hora, cuando mucho. Entonces, la capacidad de respuesta es mucho más rápido. ¿Cuándo estarían los reportes del IVA listos si el proceso es automático? El 2, 3 de cada mes. Pero si yo tengo que registrarlos, 5, 7, 8, y corra para presentar los IVAs. Pero si la información está el 2, 3, ya procesada, y el 4 empieza a presentar el IVA, termino el 6, 7. Dependiendo de la cantidad de IVAs que tenga que presentar. Entonces ya el trabajo de nosotros es más efectivo.
porque la información de bulto se procesó rápido. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la cuarta etapa. Esa cuarta etapa es lo que yo visualizo. Esto no está en ningún lado, nadie, bueno, no sé si alguien lo ha visto o no, pero es lo que yo visualizo. Ya hay herramientas que se conectan con bancos. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pienso yo, y es muy factible que pase, que yo emito una factura, la envío a tal cliente y el cliente la recibe y la registra de una vez a crédito. Automático. Estamos enlazados. Ya vimos que se puede hacer, porque con solo leer el XML que viene a crédito lo puedo registrar a crédito. Listo. Mando el archivo al banco para pagarle y el mismo banco valida y le manda a mi cliente la información del pago de forma tal, por medio de un API con ciertos datos, que el sistema de mi cliente recibe el pago y lo aplica de una vez. ¿Por qué? Porque son datos en casillas específicas. Trabajo repetitivo. Vamos a lo mismo, trabajo repetitivo. Que una computadora interpreta ciertos datos en ciertas posiciones, en cierta estructura y ejecuta el comando de aplicar ese pago a tal factura. Y quedó registrado automático. Entonces, con una macrointegración, que así le puse yo, igual me imagino que alguien le va a poner un nombre más bonito, Hacienda va a tener los datos, podemos integrar sistemas, con bancos y con otras instituciones, y al final de cuentas, el tiempo que nosotros vamos, o la necesidad de trabajo manual, va a disminuir. Va a disminuir porque va a disminuir. Vamos al ejemplo de la agricultura. Es más, las fábricas de carros. Las fábricas de carros empezaron en 1800 y resto, 1900 con la Ford, con lo que es la producción en masa, en cadena. Antes eran operarios armando carros todo el día en una cadena de producción. ¡Pum! Ahora son robots. ¿Por qué? Porque son procesos repetitivos. Siempre se hace lo mismo. Siempre que pasa igual, se hace lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si la factura, si la estructura me trae ciertos datos, el sistema los puede interpretar y hacer el registro. Entonces ya no se va a ocupar de que nosotros hagamos esa función. Y ahí es donde tenemos ya un serio problema. Aprovechando que tenemos las visitas del colegio, para que ustedes vayan viendo a futuro las implicaciones de la carrera contable. Hoy sí, hoy se ocupa muchas manos trabajando. En un futuro no muy lejano, se van a ocupar muchas cabezas pensando. Entonces, si nos quedamos en la etapa nada más de hacer, en algún momento, los sistemas nos pueden superar. Y eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo importante? Capacitarse y poder darle un servicio de valor al cliente. Ahora, la tecnología tecnología XML en el proceso contable. ¿Tiene amenazas? Sí, y serias. Que es el desplazamiento de la mano de obra en procesos repetitivos sin valor agregado. Registrar la facturita de combustible todos los días. Pum, 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 pum. Eso es una amenaza. Si nuestro trabajo contable se basa en solo registrar y registrar y registrar y registrar, tenemos una amenaza. Porque los sistemas ya están aprendiendo, ya hay sistemas que hacen eso. Recuerden también que cuando empezó lo de factura electrónica, y esto es para los contadores, cuando inició factura electrónica, el mismo Ministerio de Hacienda dijo que ellos iban a llegar a dar el borrador de la declaración del IVA al cliente. Entonces vamos a esto, si nuestro trabajo se basa en registrar facturitas todos los primeros 15 días y darle el borrador, la declaración al cliente para que el cliente pague, y hasta ahí llegamos, cuando Hacienda dé los borradores, ¿qué va a decir el cliente? ¿Y para qué le pago a usted si Hacienda me lo da? Y tiene razón. Eso es lo peor, van a tener razón. Si nuestro trabajo se reduce a eso, cuando Hacienda dé los borradores, un montón de clientes se van a ir. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿para qué le pago a usted si Hacienda lo hace? O resulta que nos pagan al final para hacer la renta. Pero esas cosas van a pasar. Y Hacienda ya lo dijo.
Y eso no es de boca mía, Hacienda lo dijo. Las noticias salió de que ellos iban a llegar a implementar el tema de los borradores del IVA. El tema del Big Data, que ya lo vimos, que es que la información que Hacienda va a compilar de nuestros clientes para poder fiscalizarlos más rápido y más preciso en los procesos tributarios. Ya ahora, ¿qué va a hacer Hacienda? Hacienda va a decir, deme sus gastos manuales, pero ¿cuáles gastos manuales? Van a ser muy pocos. ¿Por qué? Porque ellos tienen bases de datos con las municipalidades para los impuestos y patentes. Tienen las bases de datos de la caja para los salarios y las cargas sociales. Tienen factura electrónica. ¿Qué más les falta? ¿Qué más hay que meter? Depreciaciones y ciertos gasticos ahí, ¿verdad? Pero entonces lo que nos van a decir, mira, yo tengo esta información suya y usted tiene esto, justifíqueme esto. ¿Cuánto van a durar los procesos tributarios? Nada. Ahora duran meses. Pero ya van a ser muy rápidos y ya no van a ser auditorías, van a ser procesos de comprobación abreviados. Y van a recaudar como locos. De hecho ya están recaudando como locos, pero van a recaudar más, porque los procesos van a ser muy rápidos. Yo recuerdo hace muchos años, inclusive, que muchas veces cuando uno llegaba a un cliente, uno escuchaba frases de contadores que decían, es que yo siempre he hecho este escudo, ¿verdad? Mal llamado escudo, y está bien porque Hacienda nunca me ha dicho nada. O sea, Hacienda nunca me ha revisado, nunca me ha dicho nada, entonces lo doy por bueno. Resulta que era un autoengaño porque Hacienda no tenía la posibilidad de llegar a evaluar eso. Entonces, probablemente si hubiera llegado y hubiera evaluado, se hubiera dado cuenta que no estaba bueno. Pero lo que pasa es que con el sistema de Hacienda ya esa evaluación ya es automática, ya es masiva, ya no discrimina por sectores, no, todo Costa Rica, todos los contribuyentes, porque el sistema lo puede hacer. Y por supuesto, el tema de la competencia en el mercado va a ser una amenaza. ¿Por qué? Porque ya ciertas contabilidades yo ya no voy a ocupar 10 horas para hacerlas, voy a ocupar menos. Entonces, si yo para hacer una contabilidad X duro 15 horas y tengo que cobrar 15 horas, que es un platal, o es un monto interesante, si llega otro contador con una herramienta que hace la misma contabilidad igual de bien hecha en 3 horas, le tiene que cobrar 3 horas. ¿Y la diferencia? El cliente va a buscar esa contabilidad de 3 horas. Ahora, el que hace la contabilidad en 15 horas es un muy buen contador, sí, también. Es un excelente contador. Y el que la hace en tres también. Son igual de buenos. Pero este puede cobrar 5 y usa 2 para asesorar. Este cobra 15, pero solo para procesar. ¿Quién da el mejor servicio? Entonces el cliente está obteniendo un mejor servicio a un menor precio, en proporción a las horas que usa trabajando. Así de simple. Y eso es una amenaza real que tenemos nosotros los contadores. Inclusive, hay muchos contadores que yo no sé cómo hacen, que cobran baratísimo, ¿verdad? Que ya hoy la competencia en el mercado se da. Y muchos no tienen estas herramientas, pero se da. Ahora imagínense cuando estas herramientas proliferen y ya todos los contadores o muchos contadores tengan este tipo de herramientas que procesan la contabilidad por usted, o el 80% o un 90% de la contabilidad la procesan por usted. Entonces se dedican solo a asesorar, a capacitarse. Y uno está ahí en la computadora, día y noche, que ni se puede conectar a los live del colegio porque no le da tiempo, porque está uno aquí. Y esas cosas pasan. Esa es nuestra realidad. Oportunidad. Las oportunidades, obviamente hay amenazas, pero hay oportunidades y son más grandes y son mejores. ¿Cuáles? Que podemos optar por aplicar un trabajo intelectual más profundo que el trabajo manual. Por ende le vamos a dar mayor valor agregado a nuestro cliente, porque lo vamos a acompañar más, vamos a estar más con él, lo vamos a poder llamar, lo vamos a poder atender más, entonces le damos ese acompañamiento que él necesita para atender sus casos tributarios, si tienen, que van a tener, porque eso se va a multiplicar. Los casos tributarios se van a multiplicar, porque Hacienda va a tener herramienta. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en esos procesos, no tanto en digitar, sino acompañar a nuestro cliente, defenderlo ante tributación.
Más tiempo para capacitaciones y actualizaciones y especializaciones. Más tiempo para, vamos a lo mismo, al punto 1, trabajo intelectual. Nos capacitamos y le devolvemos trabajo de calidad, un servicio de calidad, de mayor calidad, a nuestro cliente, ¿cierto? Por tanto, la contabilidad va a ser más intelectual y menos manual. Eso, las ventajas a nivel de nuestro trabajo. A nivel de nuestro negocio, al sustituir el trabajo manual, podemos disminuir los costos operativos y redireccionar los esfuerzos, como ya lo había mencionado. El tiempo que pagamos para procesarlo podemos pagar para que busquen clientes, para que se capaciten, para que atiendan a los clientes, para que asesoren y nos acompañen. Entonces el valor de ese trabajo para nuestro cliente es más valioso lo que él recibe. Podemos aceptar clientes sin necesidad de incrementar de manera importante nuestros costos operativos, ¿verdad? Entonces podemos aceptar todos los clientes casi que lleguen. Es una posibilidad. Tenemos la posibilidad de ofrecerle nuevos servicios a nuestros clientes porque el tiempo que pasábamos digitando y en procesamiento de datos lo podemos ofrecer en otros procesos que también le podemos cobrar a nuestros clientes. Ya no solo la contabilidad de presentar la declaración, sino ya otros procesos. Hay contadores que llevan planillas, hay contadores que llevan tesorerías, que por ahí todavía se necesita o hay que hacer intervención manual, pero podemos dar esos servicios y cobrar adicional. Entonces al mismo cliente le cobramos un poquito más por otro servicio que ya podemos dar. Y, muy importante, menos tiempo en la oficina, más tiempo en la casa. Con la familia, en recreo, mejorando nuestra salud física y nuestra salud mental. Ya para cerrar, quiero dejarle una frasecita que dice que ninguna máquina puede hacer, que una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Por eso nosotros debemos ser contadores extraordinarios. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señor. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Quizá tal vez para instruir a los chicos, si nos podía tal vez instruir un poquito así levemente, cómo funcionan las grandes corporaciones como Walmart o algo así, que ellos lo que venden prácticamente son productos y tienen mucha rotación. Normalmente ellos trabajan con el código de barras y obviamente que para descargar los inventarios y estar haciendo el proceso de crédito y también de efectivo, ya sea con tarjetas o propiamente efectivo, es una rotación muy rápida comparativamente con el proceso que usted explicaba, digamos, en una entidad pequeña o tal vez a nivel privado, si me hace el favor. Sí, ok, hay que entender claro algo. Walmart es un monstruo, ¿verdad? A nivel mundial, y ellos ya tienen un montón de procesos ya establecidos y un montón de lineamientos, ¿ok? La velocidad con que ellos trabajan necesitan un software muy robustos que ya ellos inclusive regionalizan los servicios administrativos muchas veces. Entonces, la transacción o la capacidad de transmisión de datos que ellos tienen es muy alta. Entonces, ahí es donde está el secreto, ¿verdad? Que el software es muy robusto, que procesa datos todo el tiempo. Igual, los software que existían, aunque no tengan la tecnología de XML, que es lo que yo le decía, hay muchos software muy buenos, obviamente, y muy robustos, que igual automatizan muchos procesos. Lo que es el sistema, el proceso de facturación, se le indica en la misma caja si es efectivo, si es tarjeta y demás, y eso ya genera un asiento, genera un registro, una entrada, desde el punto de venta. Muchos software, de hecho todos los software tienen esa posibilidad,
y se hace el registro de forma automática. Entonces, lo que es la parte de ingresos es, digamos que ya eso es una etapa superada en cuanto al tema del registro contable. Ya eso prácticamente viene automático todo. Ya igual como usted dice, código de barras, con códigos para cada uno de los productos y todo, para identificar los productos, para descargar inventarios, todo eso se hace de forma automática, precisamente por la cantidad del volumen que se mueve. El problema que existe es la otra parte, ¿verdad? La parte del registro de las compras o el resto de transacciones que complementan, digamos, los demás ciclos de la empresa, ¿verdad? Pero el ciclo de ingresos que tiene que ver con el descarga de inventarios, eso sí es automatizado y eso ya los software trabajan y eso es automático desde cualquier punto de venta y eso esa información siempre está al día y actualizada. Y eso en casi cualquier empresa que trabaje así, que tenga puntos de ventas o cajas, ferreterías, supermercados, farmacias, todo eso trabaja igual, es de forma automática. Entonces, nosotros como contadores lo que hacemos es la verificación de eso, contra la documentación, los cierres de caja, que los depósitos, que el informe de tarjetas. Nosotros lo que hacemos es verificar que todo eso se haya dado y en tema de inventarios ya hay una verificación manual de que la descarga se haya hecho correcta y demás. Pero ya todo ese proceso, ya eso se etapa superado hace muchos años por todos los software. Y eso lo que vino a hacer el XML nada más es el parchecito que yo les decía, para que cuando se genera una factura, se vaya a Hacienda. Eso fue lo que faltaba, para comunicarlo con Hacienda. ¿Alguna otra pregunta? Señor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tal vez sean dos en una sola pregunta. El software de implementación para que lea el XLM, más o menos el costo, en cuánto anda. Y luego, ¿qué pasa con las compañías, las empresas que tienen libros digitales contables? Tiene que haber un enlace para tirarlos a libros contables, ¿verdad? Ahí ¿cómo funcionaría eso? Ok, en cuanto a precios hay diferentes precios. Ahí sí, igual como plataformas de facturación electrónica, hay diferentes precios y hay diferentes plataformas, ¿verdad? Y entonces no podría decirle precio específico. Ahora, el tema de los libros digitales, obviamente los software que ya hoy hay software que los generan, ¿verdad? Y esos software también van a generar. Obviamente usted se necesita hacer la migración de las contabilidades y todo para ya después poder generar la información contable y poder hacer los libros. Pero ya, digamos, muchas herramientas ya vienen listas. O hay cositas que hay que ir haciendo observaciones, pero la mayoría de las veces ya vienen listas con todo lo que necesitan para hacer una contabilidad, ¿verdad? Señor. Buenas noches. Más que todo, bueno, no sé si cabe la pregunta, pero la parte, digamos, de tributación, ¿verdad? Está ahorita ya solicitando o exigiendo, bueno, o implementando ya un catálogo único de cuentas aquí a nivel de Costa Rica. Que yo tenga entendido, no está exigiendo un catálogo único de cuentas. Lo que sí exigió fue el catálogo CABIS, pero para el tema de ventas de productos y servicios, pero no ha exigido catálogo de cuentas. Que yo tenga entendido, me imagino que, no sé, en algún momento podrán decirlo, pero es muy complejo estructurar un catálogo de cuentas para todo el país, porque imagínense, primero que tiene que ser monstruoso, tiene que abarcar todas las actividades del país. Entonces, yo creo que es un problema que no quieren ganarse, ¿verdad? Porque sí sería muy complicado migrar todas las contabilidades a un solo catálogo de todo el país. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de mi parte sería eso, agradecerles su atención y agradecer al colegio la invitación. De esta forma damos por finalizada la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, don Jorge, por venir. Gracias a todos los que estuvieron presentes y a todos los que nos siguieron por nuestras redes sociales. Les recordamos estar atentos de todas nuestras publicaciones del sitio web para más detalles de todas las actividades de este mes del contador. Buenas noches.
CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales.